Oramos, Señor, para que seas tú quitando toda distracción, cualquier cosa que se quiera levantar en contra de tu palabra, Señor, ya sea en el pensamiento de mis hermanos. Te pido, Señor, que seas tú quitando cualquier estorbo, cualquier cosa que no sea de tu agrado, Señor, que sea tu palabra fluyendo a los corazones de cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, en ella, pues es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y también confiamos, Señor, en el hecho de que una vez que tu palabra es hablada, jamás regresará vacía, sino que hará el propósito específico por el cual es enviada. Oro, Señor, para que sea tu palabra, Señor, quebrantando aquellos corazones de piedra, Señor, pues sabemos que es el efecto que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. En tus manos pongo la vida de los maestros. Sé tú hablando a través de cada uno de ellos, Señor, y de la misma forma los corazones de los niños, jóvenes y adolescentes. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes y nosotros nos vamos preparando, hermanos, para la palabra del día de hoy. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Estamos a punto ya, hermanos, de concluir la enseñanza de esta serie, el Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos entran por ella? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hace 2 semanas, hermanos, estuvimos aprendiendo acerca de los 2 tipos de puertas y 2 tipos de caminos. Aprendimos que una de estas puertas es estrecha, difícil, requiere un sacrificio por cada una de las personas que van a entrar por esa puerta, y la otra puerta es una puerta ancha, una puerta fácil, una puerta que no demanda absolutamente ningún tipo de sacrificio para las personas que van a entrar por ella. Aprendimos acerca del destino de cada una de esas puertas. La semana pasada estuvimos aprendiendo, hermanos, acerca de los falsos profetas, falsos maestros, que hasta cierto punto la palabra de Dios los presenta como promotores del camino ancho, la puerta ancha, pero la pintan de la puerta estrecha. En otras palabras, es un llamado por parte de estos falsos maestros a supuestamente el camino correcto, pero en realidad el destino que le lleva a las personas que siguen a estos falsos maestros es la puerta ancha, el camino ancho y el destino de esa misma. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo de una manera detallada el destino de las multitudes que han entrado por la puerta ancha, de las multitudes que han prestado oído a estos falsos profetas. El tema del día de hoy, hermanos, es nunca os conocí. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Nos vamos a enfocar versículo 21, 22 y 23 en esta mañana, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No existen palabras más aterradoras por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos,
que las palabras que nos encontramos en el versículo 23. Es lo más aterrador que una persona se puede imaginar, el hecho de que estuvo caminando aparentemente una vida cristiana, pero el momento que se presente delante de Dios, escuchar estas palabras aterradoras, que nunca te conoció, que viviste tu vida completamente engañado, completamente engañada. Quiero enfatizar, hermanos, que no es mi intención ni la intención de la palabra de que aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo pongan en tela de juicio, pongan en duda su salvación, su eternidad en Cristo. Pero si es la intención de Dios y la intención de la palabra, que si por lo menos hay una persona presente que hasta el día de hoy ha vivido una falsa esperanza generado por un falso evangelio, que hoy sea el día, hermano, hermana, que te pongas a cuentas con Dios, porque si tú hasta el día de hoy has vivido de tal manera y a Dios le place que el día de hoy tú partas a su presencia, te vas a encontrar con esas palabras aterradoras por parte de nuestro Señor. Nunca te conocí. Vamos a aprender, hermanos, en esta enseñanza cómo muchas de las características que la gente normalmente aplica a una persona que es un genuino creyente, un genuino cristiano, no son más que falsas profesiones por parte de esas personas. Como lo hemos enfatizado, hermanos, y lo vamos a continuar enfatizando, no es su tarea de que ustedes investiguen quién verdaderamente es y quién no es su responsabilidad que ustedes hagan un análisis propio a la luz de la Escritura. El día de hoy vamos a estar viendo por lo menos 3 diferentes características que estos falsos creyentes, que estos falsos cristianos van a usar para querer entrar al cielo. Y lo vamos a ver de una manera detallada para que si tú, hermano, hermana, hasta este día has puesto tu confianza en estas cosas, esa confianza falsa sea derribada en esta noche y que al mismo tiempo salgamos de este lugar, hermanos, con el cimiento de lo que la palabra de Dios nos muestra, qué es un verdadero cristiano, qué es un verdadero creyente. Es interesante ver los detalles que vemos en estos versículos, hermanos, porque el tipo de persona que nos estamos encontrando en estos versículos no eran personas incrédulas, hermanos. Muchas veces cuando pensamos en las palabras horroríficas por parte de nuestro Señor, nunca os conocí, inmediatamente pensamos en el mundo, pero hermano, déjeme decirle que las personas que se presentan en este grupo no eran personas incrédulas. No eran personas que no conocían de la palabra, no eran personas que no se congregaban en una iglesia, eran creyentes, hermanos. Eran personas que reconocían la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No son incrédulos los que repiten dichas palabras, no son dichas estas palabras por personas, hermanos, que jamás atendían a una iglesia, sino que son personas que hasta cierto punto reconocían el señorío de Dios, reconocían las doctrinas correctas que la palabra de Dios nos enseña, eran parte de una iglesia y como vamos a ver en unos minutos, incluso hacían maravillas en el nombre de Jesús. Pero este grupo de personas era un grupo de personas engañados, hermanos. Esperemos que ninguno de nosotros seamos parte de este grupo. Pero el primer detalle que vemos aquí es que este grupo de personas que se va a presentar delante de nuestro Dios, ellos van a reconocerlo usando la palabra Señor. Esta palabra, hermanos, Señor, del griego kurios, normalmente era usada por el pueblo judío para denotar cierto respeto a personas en posiciones de autoridad. Hasta cierto punto algo que nosotros de la misma forma usamos, aunque no de una manera tan directa, pero se usa la misma palabra de la misma forma, pero el pueblo judío usaba esa palabra con esa connotación. Pero una de las cosas importantes, hermanos, cuando escudriñamos la palabra de Dios, es que esta palabra del griego kurios, que lo que literalmente significa es amo, la encontramos muchas veces en la Escritura, pero en ciertas ocasiones viene siendo la traducción de la palabra Jehová o la palabra hebrea Adonai, que lo que nos está hablando es de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, Jehová. Lo que hasta cierto punto nos enseña este pequeño detalle, hermanos, es que las personas que se van a presentar en aquel día van a reconocer la deidad de Jesucristo. No eran personas, hermanos, que veían a Jesucristo como un profeta. No eran personas que veían a Jesucristo como un hombre entre muchos.
eran personas o son personas que reconocen la deidad de Jesucristo. Ellos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos reconocen que Jesús es Jehová. Ellos reconocen que Jesús es el Dios del universo. Porque a la persona que le están repitiendo esta palabra es a nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús el que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Se puede decir que estas personas tenían hasta cierto punto ciertos asuntos doctrinales muy en orden. Estas personas creían en la doctrina, hermanos, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas reconocían aparentemente el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero el siguiente detalle lo vemos, hermanos, en que ellos no solamente dijeron Señor, sino que ellos dijeron Señor, Señor. La repetición de esta palabra, hermanos, tiene una aplicación. En el idioma hebreo, la cultura hebrea, comúnmente se hace la repetición de frases para hacer un énfasis en que lo que se va a decir es de suma importancia. Lo vemos de una manera repetida en la vida de nuestro Señor Jesús cuando Él decía, de cierto os digo. Eso se hace para enfatizar que lo que va a decir el maestro es de suma importancia. Pero cuando se hace la repetición de un nombre propio o de un título, se hace la repetición, hermanos, para mostrar una cercanía con esa persona. En otras palabras, las personas que están repitiendo estas palabras no veían a Jesús como un desconocido. No veían a Jesús como una persona con la cual aparentemente tenían comunión una vez al mes. Eran personas que en su mente corrupta pensaban tener una comunión cercana para con Dios. Y la forma en que identificamos esa parte es por la repetición de la palabra Señor. Esta repetición de palabra, hermanos, la vemos de una manera repetida en la Escritura, y el uso principal es para connotar una cercanía que se tiene con la persona. Nuestro Dios usó esta repetición de palabra con muchos de sus siervos. Lo hizo con Abraham, el momento que iba a sacrificar a su hijo Isaac, si recordamos aquella escena, tal como nos enseña Génesis capítulo 22, versículo 11. Dice la palabra de Dios, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Vemos esta repetición de palabra cuando se le aparece Dios a Moisés a través de la zarza ardiendo. Tal como nos enseña Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, Marta estaba afanada con sus quehaceres. ¿Y qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesús? Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo se lamenta por la maldad de su pueblo, cuando se paró en aquel lugar alto viendo la ciudad, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 37, que nuestro Señor Jesucristo repitió, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Esta proximidad y cercanía, hermanos, es la misma que este grupo de personas van a profetizar, van a repetir el momento que se presenten delante de Dios. Y lo que nos está enseñando es que estas personas pensaban dentro de sí que tenían una cercanía con Dios. Ellos sí pensaban que tenían hasta cierto punto una comunión directa para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la grande sorpresa? Que eran personas que ni siquiera conocían a Dios. Muchas veces podemos de una manera equivocada, hermanos, atribuir una cercanía para con nuestro Dios basado en nuestros sentimientos, y con esa parte tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente se deja llevar por los sentimientos, que hasta cierto punto es inevitable, hermanos, que llevemos a cabo esas experiencias, pero el cristiano, hermanos, su fe debe de estar cimentada en lo que viene siendo la palabra de Dios. Pero mucha gente, hermanos, piensa que tiene una relación con Dios, una cercanía con Dios, porque dicen, ay, la palabra sí me llegó muy cercana hoy. Ay, yo sentía esto cuando cantaba a Dios, yo lloraba cuando oraba a Dios. Son sentimientos, hermanos, que todos experimentamos y son muy bonitos, pero nuestra fe no debe de estar en el fundamento de esas experiencias. Porque este tipo de personas, hermanos, engañados, engañadas, ellos sí pensaban tener una cercanía a Dios y muy posiblemente lo hacían por el hecho de que tenían ese tipo de experiencias dentro de las diferentes iglesias. La palabra de Dios jamás nos enseña
Aquellos que verdaderamente sienten bonito cuando cantan, aquellas personas que sienten bonito cuando escuchan la palabra son mis hijos. En ningún lugar de la Escritura se nos presenta dicha cosa. Acompáñeme a Marcos capítulo 1, versículo 15. Porque en este caso, hermano, nos encontramos en los versículos que acabamos de leer con personas que confiesan a Jesús como su Señor, pero su destino es el infierno. Y de la misma forma nos damos cuenta, hermanos, que una simple confesión no significa absolutamente nada. Enfatizo, hermanos, una simple confesión no significa absolutamente nada. Estas personas confesaban a Jesús como su Señor. Y por falta de conocimiento, muchos ministros están mandando a personas al infierno, porque les están enseñando de una manera engañosa: repite estas palabras y si tú las repetiste, ya eres salvo. No hay ministro sobre la faz de esta tierra que pueda autenticar el arrepentimiento de la persona. Ese es un asunto personal de la persona para con Dios. Pero en ninguna parte de la Escritura vemos, hermanos, que el mensaje de Jesús, el mensaje de los apóstoles o los profetas fue: repite estas palabras para que seas salvo. Es necesario la repetición de palabras, pero ese jamás fue el mensaje. La palabra de Dios nos enseña la predicación de Juan el Bautista, como lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepentíos y creed en el evangelio. Es la misma predicación de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin un arrepentimiento genuino, no importa lo que confieses, no eres salvo, no le perteneces a Cristo. Y un arrepentimiento genuino, hermanos, va a generar frutos en la vida de esa persona. El mensaje de la semana pasada, Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Al ver estos detalles nos damos cuenta que la fe verdadera, hermanos, va mucho más allá de una creencia. Pues este grupo de personas que se van a presentar delante de Dios, hermanos, creían y reconocían a Jesús como Jehová. Lo reconocían como el Hijo de Dios. Hermano, hermana, tú puedes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes creer que esta es la palabra infalible de nuestro Señor Jesucristo y irte directamente al infierno. Y sé que este mensaje, hermanos, va a chocar con la conciencia de muchos de ustedes, pero oro a Dios que sea la palabra de Dios haciendo el efecto por el cual es enviada en esta mañana. Que si hay alguna persona con una falsa esperanza generado por un falso evangelio, este sea el día, hermano, hermana, que dejamos ciertos asuntos en claro, tal como la palabra de Dios nos enseña. Santiago capítulo 2, versículo 19 enfatiza, hermanos, que el creer simplemente o confesar ciertas cosas no es suficiente. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero ¿quién también creen? También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios van a entrar al reino de los cielos por el hecho de que creen? ¿Los demonios van a entrar al reino de los cielos porque ellos reconozcan que Jesús es el Señor? Claro que no. ¿Por qué esperamos que los habitantes de esta tierra así lo hagan? No es suficiente, y vamos a ver, hermanos, cómo la palabra de Dios es tan clara en este asunto. Pero de la misma forma, nadie va a entrar en el reino de los cielos sin creer estas verdades. Nadie entrará al cielo sin creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por los pecados de cada uno de nosotros y que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Nadie, pero eso no es todo, eso no es suficiente. La otra parte o el detalle importante en este grupo de personas, hermanos, es que dice la palabra de Dios que no son pocas las personas que le van a decir en aquel entonces: Señor, Señor. No está hablando, hermanos, de un grupo de 20, 100 o 1500 personas, está hablando de millones, según los historiadores. Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Surge la siguiente pregunta: ¿quiénes son estos muchos? Estos muchos, hermanos, son los mismos muchos que entraron por la puerta ancha. Son los mismos muchos que estuvieron caminando su vida cristiana por el camino fácil. Son los mismos muchos que no estuvieron dispuestos a pagar un precio por vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son los mismos muchos que estuvieron viviendo su vida cristiana escuchando a falsos maestros, escuchando palabras que les rasquen el oído, diciéndole los que quieren oír ellos. Esos son los muchos, hermanos, que se van a presentar delante de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2 semanas aprendimos acerca de esto: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
que espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, estos muchos, hermanos, son los mismos muchos que en aquel día se van a presentar delante de Dios y le van a decir: Señor, Señor, merecemos entrar al reino de los cielos. A los cuales nuestro Señor Jesucristo les va a decir: apártense de mí, nunca os conocí. Estas personas, hermanos, reconocían, profesaban con su boca que Jesús era el Señor, se congregaban en las iglesias, pero el detalle importante, hermanos, que vamos a aprender es que el estilo de vida jamás coincidía con lo que confesaban con su boca. Si tú, hermano, hermana, eres el tipo de cristiano que confiesas tu fe en Cristo, que crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que te congregas en la iglesia, puedes incluso servir en diferentes ministerios dentro de la iglesia, pero el señorío de Cristo no se refleja en tu vida, hermano, hermana, no te engañes, tú no le perteneces a Cristo. No es suficiente, hermanos. Una persona que verdaderamente cree, esa creencia, hermanos, va acompañada de frutos. Si tu fe está limitada a lo que tú crees en tu mente, lo que confiesas en tu boca, pero no se manifiesta en lo mínimo en tu estilo de vida, hermano, hermana, no te engañes, tú no le perteneces a Cristo. La palabra de Dios nos enseña acerca de un tipo de fe muerta. Es la fe muerta de la cual habla Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17, como dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe que tú profesas, si la fe que tú crees en tu corazón no se manifiesta a través de tu estilo de vida, hermano, hermana, no te engañes. No le perteneces a Cristo y Cristo no es tu Señor. Y es la característica principal de este grupo de personas que se van a presentar delante de Dios en aquel entonces. Eran personas que creían en la deidad de Cristo, eran personas que se congregaban en la iglesia, eran personas que confesaban con sus bocas que Jesús era el Señor. Y no solamente eso, sino que de la misma forma la palabra de Dios nos enseña que llevaban a cabo ciertos prodigios y ciertas cosas para aparentemente autenticar su fe. ¿Y de qué manera lo hacían? Versículo 22 de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este grupo de personas no solamente creían que Jesús era el Dios Todopoderoso, no solamente confesaban con su boca que Jesús era el Señor, sino que hacían milagros, echaban fuera demonios y profetizaban. Personas detrás de muchos púlpitos, predicadores que se van a presentar delante de Dios en aquel día, a los cuales Jesús les va a decir: apártense de mí, nunca os conocí. Hoy en día, hermanos, hay mucha iglesia engañada porque ponen atención a este tipo de cosas, que en primer lugar la palabra de Dios jamás lo presenta como una señal de que esa persona es un auténtico creyente, un auténtico cristiano. De hecho, todo lo contrario, hermanos. En la palabra de Dios nos encontramos con personas completamente impías que predicaban la palabra de Dios. Nos encontramos con personas, hermanos, que no conocían a Dios, no eran salvos y llevaron a cabo muchos milagros. Pero hoy en día mucha gente, por falta de conocimiento, al ver que una persona hizo cierto milagro, ya lo ponen en un pedestal y dicen: este es el siervo de Dios. Incluso llegan a pensar: ya tiene cierta posición guardada en el reino de los cielos. El versículo 22 en la traducción lenguaje actual dice la palabra de Dios: cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Estas personas predicaban. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Estas personas, hermanos, profetizaban en el nombre de Jesús. Estas personas echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, y estas personas hicieron milagros en el nombre de Jesús. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando en estos versículos, hermanos, es que tú puedes profetizar, puedes hablar la palabra de Dios, puedes echar fuera demonios en el nombre de Jesús, puedes hacer milagros en el nombre de Jesús y irte directamente al infierno. Esas no son características de una persona salva, hermanos. Y en ninguna parte de la Escritura se presenta de tal manera.
Como lo mencionaba, todo lo contrario, en la palabra de Dios nos encontramos con hombres impíos que hablaban, profetizaban la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Balaam? Balaam era un impío, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Balaam profetizó en el nombre de Jehová. Números capítulo 23, versículo 5. Y es importante, hermanos, que nosotros veamos estos detalles y que no nos dejemos llevar por las apariencias o por sentimientos propios. Números capítulo 23, versículo 5. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Balaam era un impío. Y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Balaam es llevado a llevar una palabra profética a Balac. Y Balaam era un impío, era una persona que no conocía de Dios, pero a Dios le plació usarlo para llevar a cabo ese mensaje. El mismo impío sumo sacerdote Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 11, versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Hombres impíos que no tenían temor de Dios, no conocían de Dios, pero profetizaban en el nombre de Dios. Y su profecía, hermanos, su palabra no era palabra errónea, de la misma forma. Y vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios comienza a derrumbar aquellas esperanzas falsas que posiblemente ha estado guardada en el corazón de muchas personas. Esas no son evidencias de un genuino creyente. Es por eso la importancia y el énfasis que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Acompáñenme para allá, por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedo hablar lenguas angélicas, puedo profetizar, puedo entender los misterios y toda ciencia, y no ser absolutamente nada. En ninguna parte de la Escritura, hermanos, se presenta como una evidencia para una persona que le pertenece a Cristo. Es obvio que los que verdaderamente le pertenecen, esto se va a reflejar en ellos, pero esto no debería ser usado como una evidencia para quién es y quién no es. En la palabra de Dios nos encontramos, hermanos, de la misma forma, un caso con un grupo de personas en la iglesia en Filipo, que ellos predicaban la palabra de Dios, hermanos, pero lo hacían por las razones equivocadas. Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios, esta carta la escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo y dice en el versículo 15 del capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y es interesante ver este detalle, hermanos, porque llegamos a la conclusión de que estas personas lo que estaban predicando, hermanos, era palabra verdadera. Si no hubiera haber sido el caso, el apóstol Pablo les hubiese callado la boca. Pero si nos pasamos al versículo 18 del mismo capítulo 1 de Filipenses, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Personas dentro de la iglesia que estaban predicando el verdadero mensaje, pero eran personas que no conocían a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, no importa si lo hacen por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y yo en eso me voy a gozar. Aunque esas personas lo hagan por una actitud incorrecta, Cristo está siendo predicado. Y hoy en día, hermanos, Cristo está siendo predicado por personas que ni siquiera le conocen. Tienen un conocimiento intelectual, pero no existe una relación verdadera con aquel que ellos mismos exclaman que es su Señor. Este grupo de personas no solamente predican a Cristo, hermanos, sino que como la palabra de Dios nos enseña, hacen milagros. En ninguna parte de la Escritura, hermanos, se nos enseña que nosotros debemos de poner atención a esas cosas. De hecho, una de las advertencias principales por parte de nuestro Señor Jesús es que no pongamos atención a eso. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En ninguna parte, hermanos, el mensaje principal es los milagros.
Y podemos verlo como una característica de una bandera roja, hermanos, el momento que una iglesia está atrayendo a la gente a través de este tipo de cosas. Ven a Cristo porque Cristo quiere hacer un milagro en tu vida. Hermanos, ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es: arrepiéntete de tus pecados, pues si no te arrepientes el infierno te está esperando. Más nos vale llegar al reino de los cielos si nos fuimos de este mundo, hermanos, enfermos, cojos, mancos, no importa, pero que tengamos el cielo ganado. ¿De qué nos sirve llegar completamente saludables allá si vamos directamente al infierno? El propósito de Jesús, hermanos, jamás fue hacer eso. El propósito de Jesús, hermanos, no fue venir a este mundo a traer una sanidad física a la gente, a proveer las necesidades materiales que nosotros tengamos, aunque sabemos que Dios incluso en su infinita misericordia tiene cuidado de nosotros. Pero ese no es el mensaje, ese no es el propósito. Mucha gente ha malinterpretado Isaías capítulo 53, hermanos. Isaías capítulo 53 va mucho más allá de lo que la gente se imagina. Ese no es el propósito principal de Isaías capítulo 53. Ese no es el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente, hermanos, se va a presentar delante de Dios engañados, engañadas, porque usaron estas cosas como evidencia de verdaderamente ser hijos de Dios. Hay un grupo de personas que vemos en Lucas capítulo 10, que dice la palabra de Dios que eran 70 personas a los cuales Jesús envió a predicar. Y en las características que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, no solamente vemos que predican en el nombre de Jesús, no solamente vemos que hacen milagros, sino que echan demonios fuera en el nombre de Jesús. Veamos estos detalles. Lucas capítulo 10, versículo 17. Estas son las 70 personas que nuestro Señor Jesús envió a predicar el evangelio. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ayúdeme a leer el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estos 70 llegaron muy contentos, hermanos, porque los demonios se les sometían en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? No pongan atención en eso. No se pongan contentos porque los demonios se les sujetan. Si hay algo en que ponerse contentos, que sea en que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y nos damos cuenta, hermanos, como hay personas que pueden echar demonios fuera en el nombre de Jesús, pueden hacer milagros, pueden predicar la palabra de Dios, pueden confesar con su boca que Jesús es el Señor y irse directamente al infierno. Y no depende, hermanos, hasta cierto punto, aunque esto ayuda bastante, el tipo de mensaje que la persona escucha. Es obvio que no va a existir ningún tipo de crecimiento espiritual en los lugares donde lo único que se predica es palabra chatarra, palabras de humanismo. Dios quiere darte esta bendición, Dios quiere darte el otro, Dios quiere esto. Presentan a un genio de la lámpara más que al Salvador que vino a este mundo. Ese no es el evangelio. Pero incluso, hermanos, hay personas dentro de este grupo que son personas que probablemente se estuvieron congregando en iglesias donde se predicaba la sana doctrina, pero jamás hubo un cambio interno verdadero en la vida de esa persona. Hermanos, Judas Iscariote caminó con Jesús. No hay mayor maestro que el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote fue parte de los 12. Judas echó fuera demonios. Judas hizo milagros en el nombre de Jesús. Judas predicó el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y Judas en este momento está en el infierno y jamás entrará en el reino de los cielos. Judas, hermanos, estuvo con Jesús, caminó con Jesús, hizo los milagros que los apóstoles hicieron, pero Judas en este momento está en el infierno. Escuché un predicador hereje que dijo que cuando Jesús bajó a las profundidades del infierno y salió, sacó a Judas con él. Esa es una herejía, hermanos. La palabra de Dios claramente nos enseña que Judas está en el infierno. En la oración que nuestro Señor Jesús presenta para el Padre, como lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 12, dice nuestro Señor Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de perdición? Judas, para que la escritura se cumpliese.
surge la siguiente pregunta: ¿en qué se equivocaron estas personas? ¿En qué? ¿Cuál era el error de este grupo de personas que van a confesar en aquel día? Señor, Señor. ¿El error estaba en su confesión? Claro que no. Pues es necesario que toda aquella persona que verdaderamente le pertenece a Cristo, de la misma forma, confiese que Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice la palabra de Dios, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para empezar, hermanos, la confesión a la que se refiere Romanos va mucho más allá de una confesión verbal. Y el contexto escritural de este versículo, hermanos, apoya este mensaje. Es por eso que digo, hermanos, que mucha gente, por falta de conocimiento, ministros están mandando a mucha gente al infierno porque le dicen que por el simple hecho de repetir ciertas palabras ya van a permanecer en el reino de los cielos. Y la gente dice, qué chido, ya puedo irme a la vida, al mundo, vivir como me dé la regalada gana. Acabo que ya confesé a Jesús como mi Señor. Ese grupo de personas, hermanos, es el tipo de personas que se van a encontrar en esta escena. Para empezar, hermanos, la palabra confesar que vemos en Romanos capítulo 10 viene del griego homologeo, que significa un consentimiento en su plenitud. Es decir, no se limita a una palabra, sino que esa palabra es respaldada por los hechos que la persona está generando. Acompáñeme a Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este grupo de personas en Mateo capítulo 7, versículo 21, profesan conocer a Dios, reconocen con su boca que Jesús es el Señor, pero con sus hechos lo niegan. Y ese es el punto principal de la evidencia en cada persona que se hace llamar cristiano. Hermano, hermana, ¿tu estilo de vida refleja la fe que profesas con tu boca? Porque si ese no es el caso, hermano, hermana, lamento decirte que si tú no cambias, no tienes un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo, eres parte de ese grupo de personas que se van a presentar delante de Dios en aquel entonces. El verdadero evangelio, hermanos, genera un cambio radical en la vida de la persona. Si mi fe es genuina, hermanos, ¿cómo yo puedo creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir en una cruz del Calvario por mis pecados y al mismo tiempo yo vivir practicando esos mismos pecados? Mi estilo de vida contradice mi confesión con mi boca, lo cual significa que mi fe no es verdadera, es una fe muerta. Y el tipo de personas que se van a presentar en aquel entonces, hermanos, se van a presentar con ese tipo de fe barata, con ese tipo de fe que no es genuina, con ese tipo de fe que ellos pensaban hasta cierto punto que porque hacían ciertas cosas, que porque sentían ciertas cosas en su corazón, eso autenticaba su identidad con Cristo, pero ese no es el caso. Este grupo de personas perdidas, ellos confesaron a Jesús como su Señor, pero con sus hechos negaban el señorío de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Y a este grupo de personas nuestro Señor Jesús les va a decir, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entonces significa que hay que hacer buenas obras para ganarse el cielo? No. No hay obra alguna que una persona pueda hacer para heredar el cielo, pero lo que sí significa, hermanos, es que la fe genuina que revela la palabra de Dios va acompañada de obras. No podemos decir con nuestra boca que creemos cierta cosa cuando nuestro estilo de vida refleja todo lo contrario. Esa fe, hermanos, no es una fe verdadera. Y si tú, hermano, hermana, has venido hasta este día caminando tu vida cristiana pensando que eras heredero del reino de los cielos, porque confesaste algún día con tu boca que Jesús es el Señor, porque te congregas en la iglesia los domingos, miércoles y viernes, porque sirves en ciertos ministerios, pero el señorío de Cristo no está reflejado en tu vida, hermano, hermana, no te engañes, tú no le perteneces a Cristo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si alguno de nosotros llega en aquel entonces, hermanos, ya por lo menos no tenemos el pretexto de que no sabíamos.
Estamos escuchando la palabra de Dios y espero que Dios haga el efecto, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Si hay por lo menos una persona en esta congregación que ha venido caminando su vida cristiana con esas esperanzas falsas generadas por un evangelio falso. Recordemos, hermanos, el verdadero evangelio, la verdadera puerta estrecha requiere un esfuerzo por parte de nosotros, requiere sacrificio por parte de nosotros. Si es posible en aquel entonces, como decía nuestro Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hoy en día mucha gente quiere seguir a Jesús, pero quieren dejar la cruz a un lado. Eso no se puede, hermanos. El evangelio de Cristo no lo podemos separar de la cruz. La cruz es el centro del evangelio. Y nosotros no podemos vivir una vida cristiana pensando de que sí te voy a aceptar, Señor, pero pues a mi manera. Yo quiero hacerlo así, Señor. ¿Qué tipo de amo sería si tú haces o nosotros hacemos lo que a nosotros nos place? Así que si nos vamos con algo en esta tarde, en esta mañana, hermanos, que sea con este pensamiento. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si tú te congregas en la iglesia cada semana, si tú sirves en la iglesia, si tú predicas el evangelio, pero el señorío de Cristo no se refleja en tu vida, hasta el día de hoy, hermano, hermana, tú formas parte de ese grupo de personas engañadas que se presentarán delante de Dios en aquel día. Y yo solamente me puedo imaginar, hermano, la desesperación que existe en estas personas, de saber que la oportunidad que tenían se les fue de sus manos. Hermanos, mientras haya vida, hay esperanza, pero el momento que partas de esta vida, se acabó. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:27, porque de tal manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No podemos vivir nuestra vida cristiana, hermanos, pensando incluso, pues sí, Dios, yo reconozco que no te he aceptado como verdaderamente el Señor en mi vida, pero dame tiempo, Señor. Ya llegará el día cuando yo te voy a aceptar verdaderamente. Dios quiera y tengas el tiempo, hermano, hermana, y que no te presentes delante de Dios en esta noche. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es completamente contradictorio, hermanos, el confesar a Jesús como nuestro Señor y vivir como nos da la regalada gana. Es completamente contradictorio. Así que si tú, hermano, hermana, quieres hacer el análisis verdadero a la luz de la Escritura, que sea precisamente ese. No que sientes cuando escuchas la palabra, no cuántos días a la semana te congregas, no si hablas de la palabra de Dios con los que te rodean, que sea precisamente en eso. ¿De qué manera está reflejado el señorío de Cristo en tu vida? Porque eso va a dar la respuesta a la pregunta que verdaderamente importa. O incluso si eres el tipo de persona que dices, pues Señor, aquí sí te voy a aceptar como mi Señor, aquí también, aquí no puedo, Señor, perdón, pero aquí sí, aquí no puedo. Hermanos, nosotros no podemos escoger qué obedecer y qué no obedecer. Si Jesucristo es tu Señor, tu voluntad salió por la ventana. Si reconocemos la predica de la puerta estrecha, hermanos, que el momento que una persona entra por la puerta estrecha, la voluntad quedó atrás. La voluntad propia, es decir, pues la voluntad que importa de ese punto en adelante es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es la evidencia más clara de que tú no conoces a Cristo. No es sentimiento, hermano. No es las mariposas que sientes en el estómago. Es tu estilo de vida, ¿lo está reflejando o no lo está reflejando? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si una cosa nos damos cuenta, hermanos, es de que el verdaderamente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios nos cuesta. No hay persona sobre la faz de la tierra que se levante y que pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios de una manera muy fácil. De hecho, todo lo contrario, si somos sinceros, hermanos, es una lucha diaria, es una guerra interna. Y esa guerra interna, hermano, hermana, es una de las evidencias más claras de que verdaderamente le perteneces a Cristo. Si tú vives como la carne quiere que tú vivas, tenlo por seguro que Jesús no es tu Señor. Pero si tú luchas internamente día a día con lo que tu carne quiere hacer, pero sabes por el conocimiento de la palabra que no debes, esa es la lucha, hermanos, que experimentaba el apóstol Pablo. Cuando dice en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, hermana, si tú no experimentas la lucha de la cual el apóstol Pablo desesperadamente exclamaba, muy posiblemente no conozcas a Cristo.
El momento que venimos a Cristo, hermanos, es literalmente declararle la guerra al mundo y declararle la guerra a nuestra propia carne. Tu carne va a querer vivir de cierta manera, pero si el Espíritu Santo ya vive en ti, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a que vivas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nos esforzamos para verdaderamente vivir como si somos esclavos de aquel a quien decimos que es nuestro Señor. De otra manera, no es nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es completamente contradictorio, hermanos, el pensar que nosotros somos esclavos de nuestro Señor, que Jesús es nuestro Señor, pero vivir como nosotros queramos, simplemente no se puede. Y una de las características principales de este grupo de personas que se presentan delante de Dios es precisamente eso. Ellos se van a querer presentar delante de Dios con un currículum, hermano, que van a presentar, pero mira Dios, yo serví aquí, yo predicaba tu palabra con estas personas, pero esa no es lo que la palabra de Dios nos enseña como evidencia de que una persona verdaderamente le pertenezca. ¿Se refleja el señorío de Dios en tu vida o no se refleja? Esa es la pregunta principal, hermanos. Es por eso que nuestro Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué hacen la voluntad de Padre? Porque verdaderamente reconocen que son esclavos de su Señor. Y si verdaderamente reconocemos que somos esclavos, hermanos, mi voluntad no importa. La pregunta debería de ser, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Tú consultas a Dios para los planes que llevas a cabo en tu vida cotidiana, hermano? Si no lo haces, es una evidencia muy clara de que Jesucristo no es el Señor de tu vida. ¿O qué tipo de esclavo puede hacer lo que él quiera sin consultarlo con su Señor? Uno falso. Y nos damos cuenta, hermanos, que nos encontramos con un grave problema interno. ¿Cuál es ese problema interno? Que tenemos una lucha diaria. Que la carne se quiere rebelar en contra de la voluntad de Dios. Y que en muchas ocasiones vamos a tropezar, vamos a caer. De la misma forma, ¿qué actitud genera en nosotros, hermanos, cuando nosotros le fallamos a Cristo? Lo vemos como, pues ya sabes, Señor, el mismo pecado de siempre. O verdaderamente genera un dolor dentro de nosotros porque le hemos fallado a nuestro Maestro. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ya aprendimos de este tema. ¿Por qué lloran? Porque se duelen. Se duelen de haberle fallado al Señor que dio todo por ellos. Y nos esforzamos por no volverlo a hacer. Si tú vives en una práctica de pecado por los mismos pecados que tu Señor fue crucificado, Él no es tu Señor. No podemos pensar de esa manera equivocada, hermanos. ¿De qué manera se refleja verdaderamente el señorío de Cristo en tu vida? Hermanos, el señorío de Cristo, la palabra de Dios, no es para interpretación privada. No es para que tú digas, bueno, pues para mí en lo personal esto significa ser un verdadero cristiano. Para ustedes puede ser algo diferente. No, la palabra de Dios es la misma, hermanos, para todos. Y Dios espera lo mismo de todos. Y nos damos cuenta que una simple confesión, hermanos, no es suficiente. Pues una fe verdadera es imposible que no genere obras. No podemos decir que Jesús es nuestro Señor y vivir como a nosotros nos place. No podemos decir que caminamos por el camino estrecho, que entramos por la puerta estrecha y que nuestra vida, nuestro camino refleje lo del camino ancho. Simplemente no se puede, hermanos. Que nuestra actitud, hermanos, esté de acuerdo con la confesión de fe que nosotros estamos profesando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Este punto, hermanos, es enfatizado en toda la Escritura de una manera repetida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que verdaderamente le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. De una manera repetida, si verdaderamente le conocemos, hermanos, vivimos como Él nos manda, guardamos sus mandamientos. Si verdaderamente decimos que le conocemos, o si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Quiénes son esos mentirosos? Los mismos mentirosos que se encuentran en Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Por qué?
Porque ellos iban a profesar conocer a Jesús. Ellos van a profesar el señorío de Jesús, pero no guardan sus mandamientos. Son unos mentirosos. Y espero en Dios que ninguno de nosotros, hermanos, sea partícipe de ese grupo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. A lo que se refería el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, si yo hablo lenguas angélicas, si yo profetizo, si yo entiendo los misterios, la ciencia, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? No soy nada. Porque aquel que verdaderamente le pertenece, el amor de Dios se ha perfeccionado en él, en ella. Y sabemos hasta cierto punto, hermanos, que es un proceso en el cual vamos a continuar experimentando por el tiempo que a Dios le plazca tenernos en esta tierra. No hay persona sobre la faz de la tierra que pueda decir de una manera confiada, yo ya vivo a la plenitud de la manera que Dios espera que yo viva. No hay persona, hermanos. Ese nivel lo vamos a alcanzar cuando abandonemos este cuerpo de muerte. Pero mientras eso no acontezca, tenemos que luchar con nuestra propia carne. Tenemos que esforzarnos para vivir de acuerdo a lo que el camino estrecho espera de cada uno de nosotros. Continúa diciendo versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿qué debe de hacer? Debe de andar como él anduvo. No dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en él, sienta bonito cuando canta a Dios. Sienta bonito cuando ora. Hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la manera de vivirlo está revelado en su palabra. No queramos involucrar nuestros propios sentimientos, hermanos, hermana. Una sola palabra de la Escritura sobrepasa las 1500 experiencias religiosas que tú hayas tenido. Y no podemos cometer el grave error, hermanos, de poner experiencias que nosotros hemos pasado por alto a la misma palabra de Dios. Hay mucha gente que hoy en día se mueve de esa manera, por lo que sienten, por lo que piensan. Si lo que tú sientes y lo que piensas no está revelado con un fundamento escritural, hermano, hermana, deséchalo. No proviene por parte de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios ya está revelada aquí. No faltan libros, no faltan capítulos. La palabra de Dios ya está completa. No busquemos revelaciones externas, no busquemos experiencias fuera de lo que la Escritura ya nos ha revelado. Dice la palabra de Dios que si alguno no se conforma a las sanas palabras de este libro, es un necio. ¿Nos es suficiente la Escritura, hermanos? ¿Lo tomamos como verdaderamente la evidencia que la palabra de Dios nos enseña? Y lo más importante de todo, vivimos conforme a ella. Es un trabajo, hermanos, que no va a terminar mientras estemos en tierra. Pero este grupo de personas que nos encontramos en capítulo 7, versículo 21 de Mateo, hermanos, eran personas completamente engañadas. Para que no pongamos atención a la lista de características que estas personas van a querer usar como excusa para entrar en el reino de los cielos. Porque como lo repito, hermanos, nosotros podemos predicar, podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, irnos directamente al infierno. Que nuestro estilo de vida verdaderamente refleje, hermanos, lo que nosotros estamos profesando con nuestra boca. Si esto no se refleja en nuestra vida, corremos el grave peligro de ser parte de esos muchos que nos habla la palabra de Dios, tanto en versículo 13 como el versículo 21 de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No significa, hermanos, que Jesús no sabía quiénes eran estas personas. Dios es omnisciente y conoce absolutamente a todos. Pero lo que significa la palabra conocí, hermanos, tiene que ver con una verdadera intimidad. Ellos repetían Señor, Señor, porque pensaban tener una cercanía para con Dios, pero verdaderamente no le conocían. Vean este detalle. La multitud que se va a presentar delante de Dios van a decir Señor, Señor. ¿Por qué? Porque ellos sí creían tener una cercanía con Dios. Pero ¿qué es lo que Jesús les va a decir? Apártense de mí, nunca os conocí, nunca tuvimos intimidad tú y yo no sé ni quién eres. Nunca hubo esa cercanía. La palabra conocí es la misma palabra que encontramos en el Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva, una intimidad. Aquel que verdaderamente es esclavo del Señor, hermano, hermana, no puede vivir sin la intimidad con su Señor y vivir conforme a lo que el Señor quiere. Este grupo de personas no
conocían a Jesús. Lo conocían al nivel intelectual, pero nunca hubo un cambio verdadero en la vida de estas personas. Y lamentablemente, hermanos, multitudes, millones de personas se van a presentar en aquel día diciéndole a Dios, Señor, Señor, pero van a escuchar esas palabras feas o aterradoras por parte de nuestro Señor: nunca os conocí. Hermanos, en ese momento ya cualquier esperanza que haya se esfuma por completo. Es incluso peor que aquellas personas que vivieron toda su vida entregados a sus pasiones desordenadas en este mundo, porque por lo menos ellos no vivieron tan engañados como los otros. Los otros sí pensaban que tenían el cielo asegurado por lo que hacían, la manera en que vivían, lo que confesaban, lo que hablaban. Pero nuestro Señor Jesús les dirá: nunca os conocí. ¿Tú conoces a Dios, hermano? Tal como la palabra de Dios nos enseña, esa intimidad verdaderamente se refleja en ti. ¿Es Jesús tu Señor, hermano? ¿Es Jesús tu Señor, hermana? En el ámbito de la palabra en su plenitud, ¿es Jesús tu Señor? ¿Tú vives de acuerdo a lo que Dios espera? ¿De acuerdo a lo que Dios ya reveló en su Escritura? Y la pregunta es si Jesús es tu Señor, no si Jesús es el Señor. Porque, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, todo el mundo, toda la multitud llegará el día en que van a reconocer que Jesús es el Señor. Todos, hermanos. Pero en esos todos hay una multitud que van directamente al infierno. Por eso la pregunta no es si Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lamentablemente, hermanos, muchos confesarán que Jesús es el Señor justamente antes de ser arrojados al infierno. Muchos. Así que la pregunta no es si tú crees que Jesús es el Señor. La pregunta es: ¿Jesús es tu Señor? De una manera personal, ¿es tu Señor Jesús? Y no de acuerdo a tu propio precepto, pensamiento, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. De otras, o la palabra o la pregunta de otra forma: ¿estás viviendo como la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros? Porque si la respuesta es no, entonces Jesús no es nuestro Señor, hermanos. Y como Jesús no es nuestro Señor, corremos el grave peligro de que si nosotros nos presentamos delante de Dios en esta tarde, en esta noche, en un mes, en 5 meses, solo Dios sabe, vamos a escuchar esas palabras por parte de nuestro Señor. Por los últimos 7, 8 meses, hermanos, hemos estado hablando acerca de características que se revelan en la vida de una persona que verdaderamente le pertenece a Cristo. Y como enfaticé al principio de este sermón, hermanos, no es mi intención ni el de la palabra que aquellas personas que verdaderamente han sido redimidas por la sangre del Cordero duden de su salvación. Pero ustedes de la misma forma deben de hacer un análisis a la luz de la Escritura para asegurarnos que verdaderamente somos lo que creemos que somos. Pero si hay una persona presente que ha vivido su vida cristiana hasta el día de hoy con una esperanza falsa, por un mensaje falso de lo que significa pertenecerle a Dios, hermano, hermana, que sea el día de hoy que te pones a cuentas con Dios. Que sea el día de hoy que le pides perdón a Dios por no vivir como Él demanda de ti. Si Jesús es tu Señor, hermano, hermana, tu voluntad ya salió por la ventana. Tu voluntad ya no importa. La voluntad que importa es la de Jesús. Y la voluntad que va a importar hasta el día que nosotros partamos de esta tierra es la de Jesús, no la de nosotros, hermanos. Desde los tiempos antiguos, nuestro Dios Todopoderoso tuvo que tocar este tema de una manera muy personal con su pueblo, hermanos. Porque lamentablemente mucho pueblo hoy en día vive de la misma manera. Isaías capítulo 29, versículo 13. Con esto voy a terminar, hermanos, y les voy a pedir a los hermanos si ponen ese versículo por favor en la pantalla. Isaías capítulo 29, versículo 13. Y les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y que me ayuden a dar lectura al versículo 13. Si nos vamos en esta mañana, hermanos, con 2 preguntas en nuestro corazón, que sea precisamente esas. Número 1, ¿es Jesús mi Señor? Y si la respuesta es sí, la segunda pregunta es: ¿mi estilo de vida refleja el señorío de Dios en mi vida? Porque si la respuesta es no a cualquiera de esas dos, hermano, hermana, estás en grave peligro. Si la respuesta es sí a ambas preguntas, continuemos esforzándonos, hermanos,
para hacer la voluntad de Dios, continuemos luchando con esta carne que se quiere rebelar en contra de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese grupo de personas que se presentan delante de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21, están confesando, se acercan a Dios con su boca, pero con sus labios le honran, pero su corazón, hermanos, está lejos de Dios. Si tú confiesas a Jesús con tu boca, si tú honras a Dios con tus labios, hermano, hermana, ¿dónde está tu corazón? ¿Verdaderamente estás viviendo conforme a lo que Dios espera de ti? ¿O tu cristianismo hasta el día de hoy no ha sido más que una confesión de palabras? Hermanos, el verdadero cristianismo significa un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros, que si fuera necesario, estamos dispuestos a acabar en una cruz por vivir las verdades del Evangelio. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es muy clara. Tú claramente nos enseñas, Señor, aquella visión que tú viste hacia el futuro, de aquellas multitudes que se presentarán delante de ti en aquel día, el día del juicio, en el cual te dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? A los cuales tú les dirás: Señor, apartaos de mí, nunca os conocí. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, Señor, golpeando la conciencia de cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que si hay alguna persona que hasta el día de hoy ha vivido su vida cristiana generado por un mensaje y una esperanza falsa, yo te pido, Señor, que seas tú hablando al corazón de esa persona, pues lamentablemente, Señor, tu palabra nos enseña que no son pocos, sino que son muchos las personas que se presentarán en aquel día. Yo oro, Señor, para que seas tú haciendo tu obra, Señor, en medio de este ministerio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos a cada uno de pecado, de tal manera, Señor, que genera ese deseo de verdaderamente querer vivir conforme a tu perfecta voluntad. Tú decías en aquel entonces: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy hemos vivido conforme a nuestro propio pensamiento y no conforme a lo que tu palabra demanda, Señor. Perdónanos, Señor. De la misma forma, Señor, te pido que nos dé las fuerzas, Señor, que nos dé las fuerzas necesarias para continuar viviendo en esta vida, Señor, que sabemos perfectamente, Señor, que es una vida en la cual va a haber tribulación, en la cual va a haber problemas. Tú nos dijiste claramente, Señor, que el siervo no es mayor que su Señor, y eso se espera en cada uno de nosotros, si es que verdaderamente hemos entrado por la puerta estrecha. Yo te pido, Señor, que nos dé las fuerzas para que podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, luchar con aquellos deseos pecaminosos, que podamos verdaderamente vivir la palabra que exclamaba tu siervo Pablo cuando él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después él daba gracias, Señor, las mismas gracias que nosotros damos en esta mañana, pues él decía: pero gracias doy por Jesucristo. Gracias damos a ti, Señor Jesucristo, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Ahora entendemos, Señor, que si verdaderamente te confesamos como nuestro Señor, esa verdadera confesión se reflejará en nuestro estilo de vida, Señor. Pues tu palabra nos enseña que en esto sabemos que verdaderamente te conocemos, si es que guardamos tus mandamientos. Yo te pido, Señor, que generes el deseo en tu iglesia, Señor, en este pequeño remanente, Señor, Iglesia Bíblica Sublime Gracia, Señor. Que sea nuestra prioridad, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Que sea nuestra prioridad conocer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer aquellas experiencias que muchas veces experimentamos a un lado, si no tienen algún fundamento escritural, Señor.
Despierta, Señor, en tu iglesia el deseo de verdaderamente conocer tu perfecta voluntad a través del estudio serio de tu palabra, Señor. Destruye, Señor, cualquier mensaje falso que ha estado presente en el corazón de alguno de nosotros, Señor. Líbranos, Señor, de los falsos maestros, Señor, que predican, Señor, aparentemente la puerta estrecha, pero su mensaje lo único que refleja es aquel mensaje del camino fácil, Señor, del camino ancho. Líbranos, Señor, de ser parte de ese grupo de personas que en aquel día te dirán: Señor, Señor, a los cuales tú les dirás: apártense de mí, nunca os conocí. Sino genera en nosotros, Señor, un cambio verdadero, si es que no ha pasado al día de hoy, de tal manera, Señor, que verdaderamente vivimos, Señor, como a ti te place, Señor, ya sea en lo poco que a ti te plazca, Señor, pero que lo hagamos con fidelidad, con amor, de tal manera que en aquel día que nos presentemos delante de ti, escuchemos aquellas hermosas palabras por parte tuya, Jesús, que tú dices en tu palabra, que les dirás: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que seamos nosotros, Señor, partícipes de ese grupo de personas. Sea tu Espíritu Santo generando el cambio genuino en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el trabajo que tu Espíritu Santo continúa haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos